En momentos de duelo nacional, lo normal, lo esperado, es el silencio. Pero, ¿qué ocurre cuando un partido político decide que su deber es precisamente romper ese pacto? Especialmente ahora, en unos días difíciles, en los cuales, como el resto de los españoles, estamos conmocionados. Pero si hay algún sentimiento que hoy supera el de la conmoción, es el de la indignación y el sentimiento de asco. Porque vamos rumbo a la tercermundialización de la vida pública española, de nuestras infraestructuras, y porque constatamos que si hay hoy más corrupción que en el Ministerio de Transportes en algún lugar, probablemente será solo en el Palacio de la Moncloa. Y constatamos que la corrupción, la tercermundialización de las infraestructuras en España es el rumbo al que nos ha condenado un gobierno mafioso y corrupto con el que ha colaborado activamente y alegremente la señora Pilar Alegría, que es la enviada de Pedro Sánchez a estas elecciones regionales en Aragón. Una tercermundialización que afecta a todo, no solo a las vías férreas, a las carreteras, a escuelas, universidades, a la red eléctrica, como hemos podido comprobar muy recientemente, y también a nuestros servicios públicos, como los servicios hospitalarios, que están totalmente colapsados por algo que ya no es simplemente invasión, sino que es directamente una invasión, promocionada por aquellos que han dicho que la sanidad que los españoles pagan con los impuestos es una sanidad universal para todo el planeta y que luego lleva a los españoles a padecer listas de espera brutales. Esa es la realidad. Una invasión migratoria, como las que padecen muchas regiones de España y muchos pueblos, que trae innumerables problemas. Colapso de los servicios públicos, inseguridad en las calles, como las que ha padecido este mismo pueblo, la Almunia de Villagodina, y también islamización. Pero no tenemos ninguna duda y no vamos a olvidar que si Pedro Sánchez ha llegado tan lejos, lo ha hecho gracias a la colaboración y al apoyo del Partido Popular. Porque los pactos del Partido Popular y del Partido Socialista, desde Bruselas hasta Ceuta, pasando por los pactos que han tenido en Madrid, son los que han dado aliento y los que han dado cuerda a este gobierno. Hoy vamos a analizar una decisión que desafió el consenso en un momento realmente crítico. Y esta es la pregunta clave, ¿verdad? Después de una tragedia, todos esperamos unidad, respeto, silencio. Entonces, ¿qué puede llevar a un actor político a pensar que su obligación en ese preciso instante es hablar alto y claro en lugar de callar? A ver, pongámonos en mi situación. Ocurre un suceso trágico y casi todos los partidos acuerdan una tregua, un pacto de silencio en señal de luto. Pero, de repente, una voz decide no sumarse. Vamos a explorar por qué, según las fuentes que analizamos, se tomó esa decisión tan controvertida. Empezamos con la primera sección, una postura controvertida. Aquí vamos a ir al grano, a desgranar el porqué de ese desacuerdo, la lógica que hay detrás de romper un pacto que a primera vista parecía unánime. Y aquí lo tenemos. Este es el argumento central. Lo que la fuente plantea es que este silencio no es una señal de respeto, sino de complicidad. ¿Por qué? Porque se sostiene que la tragedia no fue un desastre natural, algo inevitable, sino la consecuencia de acciones humanas. Y si hay acciones, hay responsables. Vemos aquí dos visiones totalmente enfrentadas. Por un lado, la idea de que el pacto de luto es, en realidad, un escudo, una forma de que la clase política esquive preguntas y responsabilidades. Y por otro, la ruptura de ese pacto, que se presenta no como una opción, sino como una obligación para dar voz a los ciudadanos que piden respuestas, no solo lamento. Pasamos a la segunda sección, luto, silencio y deber. Y esta nos lleva a una cuestión mucho más profunda. ¿Cuál es el verdadero papel de un político cuando ocurre una crisis de este calibre? Esta frase de la fuente es muy directa, marca una línea muy clara. El argumento es que el trabajo de un político no es ser una plañidera, una especie de doliente profesional. Su obligación es otra, actuar y fiscalizar. Así que, desde esta perspectiva, el deber político no se queda en los gestos de condolencia. La verdadera obligación, según se defiende, es mucho más incómoda. Es buscar la verdad, denunciar lo que se hizo mal y, sobre todo, exigir que se haga justicia por las víctimas. Tercera sección, conectando la tragedia con la corrupción. Y es justo en este punto donde las acusaciones se vuelven mucho más específicas, vinculando directamente la tragedia con una presunta red de corrupción. Y ojo, que no se habla en abstracto. La fuente apunta directamente al Ministerio de Transportes y lo que argumenta es que esta tragedia no fue un hecho aislado, sino la punta del iceberg de una supuesta trama de negligencia y corrupción. Y aquí entra en juego un dato que se presenta como una prueba clave. Solo un día después de la tragedia, la velocidad máxima en esa línea de alta velocidad se redujo a 150 km/h.
El razonamiento que presenta la fuente es muy directo. A ver, si la vía era segura a más velocidad, ¿por qué la bajan justo después del accidente? Se interpreta, por tanto, como una especie de confesión silenciosa, una admisión de que existía un riesgo que hasta entonces se había ignorado. Vamos con la cuarta sección, una nación en declive, porque a partir de este punto el análisis de la fuente se expande. Ya no habla solo del accidente, sino que lo usa como un síntoma de un problema que considera mucho mayor. Tercermundialización. Esta es la palabra que utiliza la fuente para describir lo que ve como un deterioro sistémico. La idea no es que falle solo un tren, sino que hay un supuesto declive general de las infraestructuras y servicios públicos que afecta a todo el país. Y según esta visión, esa supuesta decadencia no se queda en los trenes. La fuente apunta a las carreteras, al sistema educativo, a la red eléctrica e incluso a los hospitales, atribuyendo el colapso de estos últimos a lo que califica como una invasión migratoria. Y llegamos a la quinta y última sección, apuntando a todos los oponentes. Porque la crítica, como veremos, no se limita al gobierno, se extiende y apunta a todo el sistema político establecido. El reparto de culpas, según la fuente, es muy amplio. Al gobierno se le llega a calificar de mafioso. Al principal partido de la oposición, el PP, se le acusa de ser un colaborador necesario. E incluso se señala a una institución del Estado, el CIS, de manipular encuestas para favorecer al Ejecutivo. Para sostener esa acusación de colaboración contra el Partido Popular, la fuente no se queda en generalidades. Pone ejemplos concretos, como la votación conjunta en el Parlamento Europeo sobre el acuerdo comercial de Mercosur, que se presenta como algo perjudicial para los intereses de España. Y el ataque a la credibilidad del CIS es frontal. La lógica que se plantea es muy simple. Si esas encuestas tan favorables para el gobierno fueran de verdad, el presidente ya habría convocado elecciones para aprovechar la situación. Como no lo hace, se sugiere que esos datos simplemente no son reales. Y así cerramos este análisis, que nos deja con preguntas de fondo muy potentes. ¿Qué debe prevalecer, el deber político o el luto público? ¿Y dónde se dibuja la línea entre el respeto a las víctimas y lo que algunos consideran una complicidad silenciosa? La cuestión, desde luego, queda abierta a la reflexión.